Bueno, aquí está el doctor Antonio Siriaco Cruz. Así es. En su cátedra semanal de economía. Estoy aquí con los próximo decano. Así es. De la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No, y además estoy con los poderosos. Hagamos una evaluación. Pero entonces, quiero antes de la evaluación, quiero pedir su permiso y anuencia. No, claro. Para felicitar a un poderoso. Así es. Una gente, un ser humano, amigo, hermano nuestro, que hoy está de cumpleaños. Bueno. Orlando Gil, cumpleaños hoy. ¿El cumpleaños Orlando? Yo no sabía. Ese sí es poderoso. Yo no sabía que cumpleaños hoy. ¿Cómo? No lo sabía. Hablé otras veces con él hoy. Bueno, pues Orlando, un gran abrazo, fuerte abrazo, Orlando. Que Dios te dé muchos años de vida, pero naturalmente que podamos compartirlo. Por eso fue que nos mandó su comentario. Así que feliz cumpleaños, lluvia de bendiciones, de salud. No le mande lluvia. ¿Cuántos aguaceros que están cayendo? Bueno, pero cuando es el sentido figurado, claro, ¿no? Claro. En abundancia. Un abrazo, Orlando. Señor, hábleme del aumento de salario. Bueno, yo pienso que esto en cierta manera sorprendió en algunos aspectos. Parece que había un acuerdo bastante avanzado, no solamente con respecto al incremento del salario, sino también a un tema que había sido una especie de discordia entre los trabajadores y los empleadores, que era la clasificación de las empresas, que ya estaba obviamente contenida en la ley 187-17 y que a pesar de todo los trabajadores y los empleadores no se habían puesto de acuerdo. Sin embargo, en la reunión de ayer, en el acuerdo que se firmó, entonces ya hay una reclasificación de las empresas, un incremento de el salario mínimo en función del tamaño de las empresas, en función de el monto de las ventas. Cuando son empresas grandes hay un incremento de un 19, empresas medianas creo que un 59, empresas pequeñas un 20 y empresas obviamente micro un 11%. Ahora, varios elementos yo creo que hay que resaltar. Es obvio que todo el mundo está contexto de la precariedad del trabajo. En este caso, la pandemia había disminuido el salario real y también el número de horas trabajadas. Eso lo reporta el Banco Central. Sin embargo, yo creo que con el tema de la reclasificación en el mediano y largo plazo, al final esto favorece al sector empleador o a las empresas. Va a haber un proceso de recomposición ahora del tejido empresarial y todo esto hay que verlo en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, el incremento de salario, a pesar de todo, de que era necesario, pero no fue suficiente, ¿no? Porque no alcanza en ninguno de los casos el coste de la canasta básica, incluso del primer quintil. Se quedó por debajo de 3,000 pesos en el primer quintil. No, claro. Entonces, y mucho menos, obviamente, si lo comparamos con el salario nacional o el salario promedio. Pero evidentemente que hay que compararlo con el primer quintil. Pero es un paso importante de avance. En segundo lugar, hay que analizar que el incremento de salario se hace en dos momentos. Ahora se va a hacer un incremento y posteriormente creo que el año próximo enero se va a hacer, entonces ya se va a completar. Yo pienso que todo esto es reconociendo que hay un contexto de persistencia inflacionaria y que evidentemente esto, si se hubiese hecho dentro de un solo momento, podría entonces tener efecto de manera, vamos a decir, muy determinante en los costos de producción, de empresas incluso que no se han podido recuperar. Entonces lo que se trató, desde mi lógica, es, bueno, vamos a darle un tiempo a aquellas empresas que se recuperen, se mejoren, y eso hace un incremento el próximo año. Entonces las que están en condiciones lo hacen. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la reclasificación empresarial?
Generalmente yo creo, y cuando uno analiza, que el gran porcentaje se dio en las empresas medianas, asumiendo un 59% del incremento, asumiendo que todo el proceso de recomposición, de reclasificación, en su gran mayoría, las empresas van a caer como empresas medianas. Entonces, en caso de que hagan una reclasificación, entonces el incremento tendrá que ser un 59%. Y yo creo que eso, en cierta manera, es un elemento que los trabajadores, quizás previendo esa situación, aceptaron eso. Hay que decir lo siguiente, que cuando tú analizas la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social, y estamos hablando de empleos formales, estamos hablando de que el sector privado reporta que hay 1.500.000 y algo de empleados que están en el sector privado y 600.000 y algo que están en el sector público. Uh-huh. Pero vamos a sacar el sector público porque no aplica, porque estamos hablando del sector privado no sectorizado. Es decir, no sectorizado implica que otros sectores que están ya identificados en su sector, como el caso del turismo, o el caso, por ejemplo, de las zonas francas, eso van, o el caso de la construcción, eso posiblemente van a recibir también sus incrementos en su debido momento. Entonces, cuando uno analiza esa estructura, tenemos que hay alrededor de 94.000 empleados que ganan menos de 5.000 pesos. Y hay alrededor de 259.000 que ganan entre 5.000 y 10.000 pesos. Y alrededor de 426.000 que ganan entre 10.000 y 15.000 pesos. Por lo tanto, este incremento de salario, sin tomar en consideración todo el proceso de reordenamiento que va a haber en las empresas, posiblemente esté impactando a un monto bastante grande, hablando de 800.000 personas o empleados del sector privado. Ahora, en el mediano plazo y en el largo plazo va a haber un proceso de recomposición. Entonces, muchas empresas que en la clasificación tradicional que hacía el Ministerio de Trabajo, empresas, por ejemplo, que tienen ingresos o activos por encima de 4 millones, se consideran empresas grandes, pero sin embargo en esta clasificación son empresas pequeñas o microempresas. Sí. Entonces muchas de ellas, como ya pagan por encima del salario mínimo establecido, no van a pagar salario mínimo. O sea, no van a aplicar incrementos porque ya tienen un salario por encima de 21.000. Entonces todo eso va a ocurrir en el proceso de reordenamiento a nivel empresarial. Por eso es que los empresarios estaban muy activos de que ya se aplicase esa ley, porque ya a partir de ahora eso tiende. Y lo que eso va a traer como consecuencia, Rudy y George, y es que cada vez más el tejido empresarial en la República Dominicana será pequeña y mediana empresa, porque todo esto también hay que articularlo a las transformaciones y la propuesta que hay de modificación de la ley 340-06, la ley de compras y contratación pública, que amplía de 20 a un 30% las facilidades y los apoyos, las compras a las MIPYMES, y básicamente le va a dar una cuota a las MIPYMES de mujeres. Por lo tanto, muchas de las empresas hoy en día que son empresas quizás grandes o son empresas medianas, se van a constituir en empresas más pequeñas porque también querrán aprovecharse de todo el presupuesto público. Pero, Siriaco, entonces eso es muy importante. Eso. ¿Qué impacto tiene esto en las empresas? Por dos razones. Número uno, si bien es cierto que las empresas con la reclasificación obtienen una ventaja, no es menos cierto que en los volúmenes de pagos que hacen las empresas a sus trabajadores no se puede ver solamente por el salario que percibe el trabajador, sino por el aporte que tiene que hacer por obligación, por ejemplo a TCE, por ejemplo a otros renglones de pensiones y otros renglones de mantenimiento de cuotas por el caso de cesantía.
que es obligatorio, aquí no lo cumplen esa parte, no, por lo de la TCE, una gilet. Si tú le pagabas a un trabajador 15 mil pesos y tú tenías que pagar 5, 6 mil pesos por su TCE, por ese trabajador, cuando te aumente el salario, tú vas a aumentar el salario, pero también va a tener que aumentar la contribución a la TCE y a otros renglones. Entonces es más fuerte la carga. Mira, ¿cómo va a equilibrar, que es donde yo quiero llegar, cómo va a equilibrar el empresario que nunca pierde, la parte empresarial, ese doble aumento que va a sufrir en sus costos de empresa? Ayer en la rueda de prensa, y eso es una posición tradicional que siempre los empresarios plantean, dice, bueno, ¿qué decía Brache? Decía, es que un empleado que yo le pago 20 mil me cuesta 34 mil. ¿Qué es así? Porque a eso que tú dices, Sí. dice, esos 20 mil yo tengo que sumarle una serie de costos, ¿verdad? Que no solamente el salario que claro, recibe el sino, trabajador. claro, seguro, que son costos no salariales. Claro. Pero están dentro Entonces, del gasto de la compañía. No, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente, eso es una situación en la cual siempre los empresarios dicen, bueno, pero también yo creo que en estas cosas hay que ver la otra cara de la moneda. Por ejemplo, cuando tú estableces el salario mínimo, se establece, Rudy, sobre la base de la inflación acumulada de los últimos 2 años o 3 años. Pero a eso tú no le sumas los incrementos de productividad. Claro. Entonces, ¿quién se queda con eso? Se queda eso, obviamente, el empleador. Entonces, una cosa compensa la otra. Porque yo te voy a decir una cosa, Rudy. Yo alguna vez pienso, digo, oye, nosotros nos vivimos quejando, que mira, que hay costos adicionales, que eso afecta a la competitividad. Pero yo te pregunto lo siguiente. Esta es una economía que ha crecido durante los últimos 50 años. ¿A qué tasa promedio? Por encima del promedio de América Latina. Entonces y ha sido sobre la base de un contrañimiento del salario en sentido general. Entonces, obviamente, todo eso son costos que la empresa también tiene que pagar, que en un momento determinado habrá que negociar todo este tipo de situación, ¿no? Ahora, ¿qué yo digo, por ejemplo? ¿Qué yo planteo? Yo creo que nosotros, por ejemplo, tenemos que ir viendo las cosas de manera muy integral. Por ejemplo, a propósito de la discusión, hoy hubo una vista pública sobre el conocimiento de la ley 87-01. Y yo digo lo siguiente, pero ven acá, ¿por qué nosotros no creamos gestora mutualista de fondos de pensiones? Donde precisamente, como hay un aporte del trabajador y hay un aporte de las empresas, en vez de tú dársela a un grupo que se gane, tú, como hacen los bancos le pagan bien a un burócrata y le gestionan los bancos. ¿Y qué tú haces? Tú le pagas bien a un grupo de gente y esos beneficios, que son cuantiosos, tú generas un fondo y ese fondo sirve para mejorar pensiones de los afiliados y para pagar cualquier tipo de pasivo laboral. Y oye bien, porque al final, ¿qué es la cesantía? La cesantía es un dinero que yo como empleador tengo que ir guardando. Para el día que te despidan. Para el día que me despidan. Es un ahorro forzoso. Entonces, si tú ese ahorro, oye bien, tú lo incorporas, supongamos, porque las AFP no hacen eso, sino en una figura, porque así como aquí se creó la banca mutualista, aquí también podemos crear una gestora de fondos de pensiones, de fondos de pensiones, que sea mutualista, que los beneficios que se generen no sea de una persona o un grupo, sino que sea de todos los afiliados. Y tú generas fondos ahí, que en cualquier situación que se dé de pasivo laboral, ahí están los fondos y no hay ningún problema. Sí. Debía ser. Entonces, esos son los elementos creativos que nosotros tenemos que hacer para salir de esos problemas, porque de lo contrario entonces nunca vamos a estar en eso. Pero mire, dijo Pedro Brache, Sí. presidente del CONET, que de no haberse aumentado el salario, los trabajadores iban a quedar en desventaja Claro. por la inflación. Claro. Ante el señalamiento que algunos hacen, especialistas, de que el aumento salarial va a aumentar la inflación,
esta ya ha presentado alzas, por lo que si no se corregía el salario de los trabajadores, ellos iban a quedar en desventaja. Mira, Georgie, el hecho de que se pague el incremento de salario en 2 momentos, eso es lo que está tratando evidentemente de generar, de atizar la inflación. La inflación. Entonces lo que está haciendo es que está amortiguando el efecto de esos incrementos en el tiempo. Entonces yo creo que con ese acuerdo que se llegó, yo creo que no va a tener ningún impacto a nivel de incremento de la inflación. Es lo que yo creo. Yo creo que quizás ese acuerdo que se llegó de pagarlo, que en el fondo lo que están diciendo, mira, aquellas empresas que le fue bien, lo pueden pagar ahora, y aquellas empresas que no lo ha ido bien, se recuperan un poco y lo pueden pagar en enero. Pero además esto va a generar incremento en el consumo de la gente. ¿Y el consumo qué representa? No es parte del PIB. ¿Negocio? No, negocio, actividad económica. Claro. Por ejemplo, tú te pones a pensar lo siguiente, el salario mínimo, que mucha gente dice, no, que mira el salario mínimo, cuando tú lo incrementas, es a gente que no tiene capacidad de ahorro, Georgie. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Lo va a gastar. Y eso entonces mejora toda la actividad de los negocios. Entonces, esos son los elementos que uno tiene que ver. Pero es obvio que la situación de la reclasificación al final lo que va es a favorecer al empleador y también a impulsar una recomposición del sector empresarial, del tejido empresarial, y donde la gran mayoría de las empresas en la República Dominicana se van a colocar como empresas pequeñas, medianas, porque cuando vengan otra vez las negociaciones, le va a tocar obviamente un incremento, un porcentaje que no va a ser una empresa grande. Y además también muchas están viendo si se amplía el pastel del presupuesto, entonces tendrán más oportunidades para incorporar. Yo creo que hay un aspecto también beneficioso, y es que ahora no solamente se va a tomar en cuenta el número de trabajadores o empleados de las empresas para su calificación, sino también el volumen de ingresos. Que debe ser el volumen de ingresos. Y te voy a decir por qué rápidamente. Mira, la tendencia de los negocios es hacia la virtualización y la venta. Claro. Entonces, tú tienes 3 personas en mi casa que están vendiendo en una plataforma, 3, y te generan venta por encima de los 50 millones. Entonces, si tú analizas eso, si lo analizas por el número de trabajadores, es una microempresa. Pero si lo analizas por el número de ventas, por el volumen de ventas, es una empresa grande. Es grande. ¿Está entendiendo? Entonces, sí. Eso es así, viejo. Claro. Eso es así, esa es la realidad. Bueno. Doctor, gracias por esta nueva cátedra de economía en el rumbo de la tarde. A ustedes. Usted es un poderoso. No, yo soy parte de los poderosos. Próximo decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Antonio Siriaco Cruz. La única verdad que tú has dicho hoy. Las otras son verdades a medias. Sí. Amigos, gracias. Hasta mañana. Mañana, viernes de Bellonera. Mantenga la sintonía, no nos cambie. A continuación, no se diga más.